En esta ocasión nos piden encontrar las componentes rectangulares de estos dos vectores que se muestran. Básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar esta componente rectangular. Recordemos que todo vector podemos expresarlo también en función de sus componentes rectangulares, es decir, en dos vectores que se encuentran precisamente en los ejes, en el eje Y y en el eje X. Entonces básicamente lo que nos están pidiendo es encontrar la magnitud de esos vectores, ¿sí?, que representan las componentes rectangulares que conforman esa fuerza. Si nosotros etiquetamos, por ejemplo, le ponemos F1 a este vector que está aquí de color negro, entonces este sería F1Y, es decir, la componente en Y de esta fuerza 1. Y esta que está acá sería F1X, es decir, la componente en X de esta fuerza 1, que vale 25 kilonewtons y que se encuentra a 40 grados respecto al eje X, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a obtener la magnitud de las componentes rectangulares de este vector? Bueno, para hacerlo necesitamos recordar esta pequeña formulita que está aquí, en donde intervienen estas dos funciones trigonométricas, seno y coseno. Y básicamente nos dice que cuando la componente que estemos buscando se encuentre en el cateto opuesto, le va a corresponder la función seno. Y cuando la componente se encuentre en el cateto adyacente, le va a corresponder la función coseno, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar esta componente de aquí, que le vamos a llamar F1Y. Vamos a colocarla aquí, F1Y, es decir, esta componente va a ser igual, y muy sencillo, vemos que esta componente en Y se encuentra frente al ángulo que estamos analizando o al ángulo mostrado. En este caso es 40 grados. Entonces, como la componente se encuentra frente al ángulo, decimos que es cateto opuesto, porque se encuentra frente al ángulo, es decir, está opuesto al ángulo, ¿cierto? Entonces, como es cateto opuesto, vamos a colocarlo aquí, cateto opuesto, le corresponde la función seno. Entonces, básicamente la regla para encontrar la componente es que vamos a multiplicar la magnitud del vector, ¿sí?, el vector principal, y lo vamos a multiplicar por esa función trigonométrica que le corresponde a esa componente. Entonces ya dijimos que es cateto opuesto, entonces le corresponde la función seno. Entonces escribimos aquí seno de 40 grados, es decir, del ángulo mostrado, ¿sí? Entonces quiere decir que la componente de la fuerza 1 en Y va a ser igual a 25 que multiplica al seno de 40 grados, ¿sí? Y eso nos da un valor de 16.069, ¿sí?, ya redondeado, y esto está en kilonewtons. Como el vector principal, sus unidades son kilonewtons, también sus componentes toman las mismas unidades. Y es importante colocar hacia dónde va nuestra componente. Entonces F1Y, como pueden ver, la punta de flecha va hacia arriba. Y le colocamos aquí esta simbología. Quiere decir que esa componente en Y tiene una magnitud de 16.69 kilonewtons y va hacia arriba, como podemos ver aquí. Y ahora vamos a obtener la componente de esa fuerza 1, pero en el eje X. Y vean aquí, F1X se encuentra adyacente al ángulo, ¿sí? Entonces este es cateto adyacente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encuentra a un lado del ángulo mostrado. Entonces cuando es cateto adyacente le corresponde la función coseno. Entonces vamos a multiplicar
la magnitud de la fuerza, en este caso 25 kilonewtons, lo vamos a multiplicar por la función trigonométrica que le corresponde. Entonces, como es cateto adyacente, le corresponde la función coseno. ¿De quién? Del ángulo mostrado. En este caso es 40 grados. ¿Sí? Vamos a nuestra calculadora y decimos que F1x va a ser igual a 25 por el coseno de 40 grados. ¿Sí? Y esto nos da un valor de 19.151 kilonewtons. ¿Sí? Y como podemos ver, la componente en X va hacia la derecha. Entonces ponemos esta flechita que indica que la componente va hacia la derecha. ¿Sí? Las componentes solamente pueden ir hacia arriba o hacia abajo cuando es en el eje Y, obviamente, y a la derecha o a la izquierda si están en el eje X, y solamente esos valores. ¿Sí? Ok, ¿cómo comprobamos que realmente estas componentes están bien? Bueno, pues podemos aplicar el teorema de Pitágoras, y lo que tendríamos que hacer es elevar la componente en Y al cuadrado más la componente en X al cuadrado, y todo eso obtener raíz cuadrada, y nos debería de dar la magnitud del vector principal. ¿Sí? Entonces ahí lo pueden hacer en manera de comprobación. En este caso vamos a resolver el otro ejercicio. Vean, nos piden obtener la componente en X y en Y, es decir, las componentes rectangulares de este vector. En este caso el vector ahora es diferente. ¿Sí? Tiene una magnitud de 30 newtons. Vean, las unidades son diferentes, pero vean que el proceso es el mismo. Las componentes van siguiendo ese sentido del vector que está definido por la flecha. ¿Sí? Entonces nos piden encontrar la componente en Y, y también nos piden encontrar la componente en X. ¿Sí? Entonces aquí básicamente vamos a representarlo de forma gráfica. Estaría la componente en X. ¿Sí? Si a esta le llamamos F2 para llevar un orden, entonces este sería la componente en Y de la fuerza 2. ¿Sí? Componente en Y de la fuerza 2, y este sería la componente en X de esa fuerza 2. ¿Ya? Entonces lo vamos a obtener aquí. Vamos a obtenerlo. En este caso, vean, lo ideal es trabajar donde se encuentre el ángulo. Podríamos trabajar aquí, podríamos colocar el ángulo complementario. Aquí vemos que sería 30 grados, ¿sí? Es decir, este ángulo que está aquí sería de 30 grados. Podemos trabajar en esta zona tomando 30 grados, o podemos trabajar en este triángulo que se formaría aquí arriba, pero tomando el ángulo de 60 grados. ¿Sí? Entonces cualquiera de las dos formas se puede. Al fin y al cabo, esta componente que tenemos aquí abajo es la misma que la componente que vamos a obtener aquí arriba. Recuerden que un principio de los vectores es que podemos proyectarlos sin cambiar ninguno de sus elementos, ¿cierto? Entonces vean, aquí estaría este que sería igual F2X, y también tendríamos esta componente que va acá, que es la misma. Entonces podemos trabajar de esa misma forma. Podemos trabajar en esa misma forma. Vean aquí. Aquí estaría la otra componente que va hacia arriba, y esa sería F2Y. Entonces podemos trabajar en esta parte de arriba utilizando 60 grados, y podemos trabajar en esta parte de abajo utilizando 30 grados. Las componentes tienen que ser las mismas. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo con esta parte de acá arriba. ¿Sí?
en esta parte de acá arriba donde estaba, digamos, el ángulo mostrado. Y vamos a aplicar las mismas reglas. Vamos a obtenerlo, vean. Vamos a empezar con F1Y. Y vean, acá está F1Y, perdón, F2Y, es la fuerza 2, F2Y. Vean que se encuentra adyacente al ángulo de 60 grados. ¿Sí? Entonces, si está adyacente, le corresponde la función coseno. Entonces, vamos a multiplicar la fuerza o la magnitud de esa fuerza por la función trigonométrica que le corresponde, coseno de 60 grados. ¿Sí? Y F2Y sería igual, tomamos nuestra calculadora, y sería 30, que es la magnitud de la fuerza, la vamos a multiplicar por el coseno de el ángulo que estamos utilizando, en este caso es 60 grados, y nos dice que es igual a 15, le ponemos la magnitud y le ponemos las unidades, 15 newtons, y decimos que esa fuerza 2Y va hacia arriba. Vean. Y ahora vamos a calcular F2X, va a ser igual, y F2X vean que se encuentra frente al ángulo de 60 grados. Entonces, si se encuentra frente, va a ser cateto opuesto y vamos a utilizar la función seno. Entonces va a ser la magnitud de la fuerza principal, que sería 30, y por la función trigonométrica que le corresponde, en este caso es seno de 60 grados. Entonces F2X, vamos a tomar nuestra calculadora y vamos a multiplicar 30 por el seno de 60 grados, y esto es igual a 25.980 newtons. ¿Sí? Y esa componente en X va hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, esto sería utilizando el cuadrito de arriba. Y ahora vamos a obtener las componentes utilizando el cuadro de abajo. Y vean que tiene que ser exactamente la misma. ¿Sí? Entonces tendríamos F2Y va a ser igual. Vean que en este caso F2Y se encuentra frente al ángulo de 30 grados. Por lo que sería cateto opuesto y le corresponde la función seno. Entonces vamos a multiplicar la magnitud de la fuerza, es decir, del vector principal, que es 30, y lo vamos a multiplicar por el seno de 30 grados. ¿Sí? Recuerden que ahora estamos utilizando el 30 grados. ¿Sí? Entonces F2Y va a ser igual, tomamos nuestra calculadora y multiplicamos 30, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por el seno de 30 grados. Y nos da igual a 15 newtons. Y vean que esta componente en Y va hacia arriba, es decir, obtenemos los mismos resultados. Ahora F2X, ¿sí? Ahora vamos a obtener esta componente que está aquí. Y esta componente que está aquí ahora es adyacente al ángulo de 30 grados. Entonces, si es adyacente, le corresponde la función coseno. Entonces multiplicamos 30, que es la magnitud del vector principal, por esa función trigonométrica que le corresponde, que es 30, coseno de 30 grados. ¿Sí? Y F2X va a ser igual, introducimos ese valor a nuestra calculadora, y ahora multiplicamos 30 por el coseno de 30, y nos da 25.980 newtons. Y vean que esta componente va hacia la derecha, entonces le ponemos esta flechita que indica que va hacia acá. Y vean, podemos usarlo, usar el ángulo de 60 grados y nos da las mismas componentes. Aquí usando, vamos a ponerle una nota, usando el ángulo de 60 grados, y aquí usando el ángulo de 30 grados. ¿Sí? Entonces podemos usar cualquiera de los dos ángulos, y siempre y cuando coloquemos los
las funciones trigonométricas adecuadas en función de en dónde se encuentra la componente en relación con el ángulo, ¿sí? Para comprobar, decíamos, lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado las componentes, ¿sí? Vamos a poner aquí comprobación de forma rápida. Vamos a colocar la comprobación y vamos a colocar la fuerza principal, que es de 25, tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 16.069 al cuadrado. Es decir, vamos a comprobar utilizando Pitágoras. Va a haber alguna ligera variación por los decimales, ¿sí? Entonces quedaría 25, tiene que ser igual, y ahora introducimos los valores a nuestra calculadora y decimos raíz cuadrada del primer valor, que es 16.069 elevado al cuadrado, más el valor de la otra componente, que es 19.151, y también lo elevamos al cuadrado, y nos da un valor pues muy aproximado, que es 24.9999, ¿no? Entonces pondríamos 25 es aproximadamente igual a 24.999, pero bueno, entendemos que es por el redondeo, ¿sí? Entonces esta es la comprobación. Lo mismo tendríamos que hacer en esta parte de abajo, es decir, raíz cuadrada de los componentes, de la suma de los componentes al cuadrado, y nos tiene que dar pues el vector principal, ¿sí? Entonces así se obtienen las componentes rectangulares de los vectores. Saludos.